Estás escuchando Voz de los que callan. Episodio 3. El desprecio. El desprecio tal vez sea uno de los mayores males que sufre la humanidad. Está presente en todas partes. En todas las órdenes de la vida, el desprecio es causa de los grandes trastornos psíquicos y sociales en el mundo entero. Los motivos que tenemos para despreciar a nuestro prójimo llega a veces hasta el colmo de lo ridículo, porque en muchos casos nos burlamos de gente que tiene algún defecto físico, o porque es pobre, o porque es ignorante, o porque ocupa un lugar más alto del que nosotros tenemos. Hay gente que tiene desprecio porque a su vez fueron despreciadas por otras personas. Matrimonios que juraron amarse hasta la muerte delante de un altar, a los pocos años se divorcian porque hay desprecio entre ellos. La infidelidad conyugal es el desprecio mayor que se puede hacer a una persona. Causa grandes daños a los hijos porque se sienten despreciados por sus padres y luego se desprecian a sí mismos, que es peor. El desprecio también genera mucha violencia en cualquier comunidad, grande o chica, y entre países, y las razones en la mayoría son ridículas o simples mentiras. El desprecio es un tema que nunca se toca en las iglesias, ni en los grupos de oraciones, y entonces me pregunto, ¿en qué consiste un grupo de oraciones? ¿En qué consiste nuestra alabanza a Dios y a Jesús? En el Evangelio hay muchas enseñanzas acerca del desprecio al prójimo y sus consecuencias. Veamos la parábola del buen samaritano. En Lucas 10, versículo 25 en adelante, dice: Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es decir, ¿cómo se lee o cómo se entiende la ley de Moisés? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta fue la correcta, porque estos dos mandamientos resumen toda la ley. Díjole entonces: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Es decir, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo, todo lo contrario de lo que venimos haciendo, o sea, el desprecio al prójimo. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y aquí viene la parábola que nos enseña cómo se desprecia al prójimo. Jesús le respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Esta es una de las formas más comunes y está penada por la ley, pero hay otras formas que la ley no lo dice. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Estos dos señores religiosos y piadosos, podríamos decir, se mostraron indiferentes al herido y necesitado de ayuda. Es una muestra muy elocuente del desprecio al prójimo y que además la ley no sanciona o no la contempla. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y a verle tuvo compasión, y acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Esto fue lo que hizo Jesús durante toda su vida terrenal, y lo que deberíamos hacer nosotros. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: Cuida de él, y si gasta algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Quizás, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Vete y haz tú lo mismo.
Esta enseñanza de Jesús se aplica en todos los órdenes de la vida, en el hogar, en el trabajo, en la calle, en la política, donde sea. Podríamos dar muchos ejemplos donde el desprecio está presente. Jesús jamás se burló de los pobres, ignorantes o necesitados. Por el contrario, los ayudó a salir de ese estado de necesidad, devolviendo la vista a los ciegos, haciendo caminar a los paralíticos y expulsando demonios, curando todos sus traumas. Así es el Señor para con nosotros. Él no nos desprecia, Él nos ama como nadie más nos puede amar. Gracias por escuchar estos breves minutos donde pudimos escuchar la palabra del Señor. Vimos esta parábola y vemos la reflexión que el Señor nos da para nosotros no despreciar a los demás, porque es un mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo.